Somos alumnos de la Universidad Tecnológica de Chihuahua. El día de hoy hablaremos sobre la decisión de operaciones. Nuestro equipo está conformado por Luis Carlos Morales Ubía, Saúl Iván Labrado Martínez, Aldo Antonio Muñoz Hernández, Ana Loren García Villarreal, Ailín María Romero Fierro y Karina Jacqueline Escobedo Enríquez. En esta presentación hablaremos de los temas de análisis de decisiones y el segundo tema sería modelos para la toma de decisiones. Para comenzar, estaríamos hablando sobre el análisis de decisiones. Esto es se utiliza una gran variedad de herramientas para evaluar toda la información relevante y ayudar en el proceso de tomar las decisiones. Se utiliza para evaluar decisiones que se toman en el contexto donde existen múltiples variables. Este proceso se puede llevar a cabo por ya sea por individuos o por grupos. Existen ciertos pasos que se deben de seguir para llegar a un buen análisis de decisión. En primer lugar, tenemos la investigación. En este punto se van a recopilar todos los datos e información que sea relevante para tomar esta decisión. Como segundo paso, tenemos el análisis de riesgos. Aquí se evalúa toda la probabilidad y pues vaya el impacto negativo de los riesgos, así como también las oportunidades que puedan implicar. Como tercer paso, tenemos el modelado de decisiones. Aquí se utiliza algún modelo ya estructurado que nos pueda funcionar, como por ejemplo un FODA o un árbol de decisiones. Después tenemos el paso del software y otros sistemas. Aquí se van a utilizar soluciones tecnológicas para procesar todos los datos y calcular las posibilidades y visualizar resultados útiles para la toma de decisiones. Después tenemos el diseño de soluciones. Básicamente va a comenzar con una lluvia de ideas, después se va a implementar el pensamiento lógico, el racional y por último el estratégico para elegir las mejores ideas y de acuerdo a eso diseñar las soluciones más adecuadas. Después sigue el paso de tomar la decisión, que en base a toda la información y todos los resultados obtenidos en los pasos anteriores, se va a tomar una decisión basada en todos los riesgos y oportunidades. Por último, tenemos la mejora de decisiones. En este punto, básicamente se van a evaluar los resultados que se hayan obtenido anteriormente. Y con esto vamos a mejorar la decisión tomada. El objetivo de este punto es mejorar todo el proceso y que cada vez tomemos una mejor decisión. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Carlos Morales y les voy a explicar yo lo que es un ejemplo en un análisis de decisiones. Primero que nada, pues para ejemplificar un poco más, vamos a tener de referencia a una empresa que tenga la intención de invertir y de comprar acciones en el mercado. El monto que desea invertir son aproximadamente entre $150,000. Este capital lo podrá invertir en dos corporaciones diferentes, en la corporación X y en la corporación Y. Después, las acciones de la corporación X pueden llegar a tener cierto nivel de riesgo, pero aún con esta condición podría tener un rendimiento del 50% en el siguiente año. Esto cuando el mercado presenta una tendencia a la alza, a la alta. Ahora bien, si el mercado tiende a una, valga la redundancia, tendencia a la baja, las acciones podrían perder un 30% de su valor. Por otro lado, las acciones de la corporación Y pueden llegar a ser más seguras. El rendimiento en el mercado a la alza podría ser del 20% y si se presenta condiciones a la baja, el rendimiento podría llegar a ser de un
5%. Entonces, la empresa desea hacer la inversión. La empresa que desea hacer la inversión cuenta con suficiente información. Esta información está basada en estudios de instituciones especializadas en el mercado y en publicaciones acreditadas, las cuales afirman que la probabilidad de que se presente una situación a la alza es del 60%, mientras que la probabilidad para que se presente una situación a la baja es del 40%, por lo que se procede como se ejemplifica en las tablas y luego se toman las decisiones de invertir en la corporación X porque ofrece un mayor rendimiento. A continuación se va a hablar sobre un ejemplo sobre el rendimiento a un año de una empresa que decide invertir 150,000 pesos. Esta capital la va a poder invertir en dos corporaciones diferentes, las vamos a nombrar Corporación X y Corporación Y. Las acciones de la Corporación Y tienen cierto nivel de riesgo, pero nos pueden dar un rendimiento del 50% en el siguiente año. Esto solamente si el mercado se encuentra en alza. De lo contrario, si el mercado se encuentra en tendencia baja, las acciones podrían perder un 30% de su valor. Por otro lado, tenemos la Corporación Y. Las empresas en la Corporación Y se podrían considerar seguras y en un mercado al alza el rendimiento puede ser de 20%, pero si las condiciones son bajas el rendimiento pudiera ser de solamente 5%. Las probabilidades que tenemos en la situación es que en un mercado a la alza tenemos un 60%, mientras que en la probabilidad a la baja se esperan un 40%. En la tabla que se muestra en pantalla tenemos las alternativas de inversión que vienen siendo las acciones de la Corporación X y las acciones de la Corporación Y. Cuando el mercado al alza está con la Corporación X, tenemos que son 150,000, que es la capital que se desea invertir, por el punto 50 que nos representa el 50% en un mercado a la alza. Esto nos da un total de 75,000 pesos. En el caso de la Corporación X, en el mercado a la baja, igual tenemos los 150,000 pesos, que es nuestra capital, por el punto 30% que nos da un número negativo de menos 45,000. Hablando de la Corporación Y, tenemos el mismo número de la capital, 150,000 por el punto 20 a la alza, que nos da un total de 30,000. Y en el mercado a la baja nos da un total de 7,500. Esto multiplicando los 150,000 por el 5% que tenemos en un mercado bajo. Analizando las dos situaciones, tanto en X como en Y, al tener un mercado a la alza tenemos el 60% de probabilidad de ocurrencia y una baja de 40%. En esta diapositiva tenemos la tabla ya tal cual de la decisión. Aquí se va a analizar las acciones de la Corporación X y Y. Tenemos la Corporación X, que es el resultado de la tabla anterior a la alza de 75,000 por el punto 6 que nos representa el 60% de probabilidad en mercado alto. Esto nos da un rendimiento de 45,000. Hablando de la probabilidad baja, tenemos el número negativo, que son menos 45,000, por el punto 4%, que nos representa el 40% de probabilidad a la baja, en mercado a la baja. Nos da un número negativo, como era de esperarse, de menos 18,000. Haciendo el conteo del rendimiento total al año, tenemos que 45,000 menos los 18,000 nos da un total de 27,000 pesos de rendimiento total al año en la Corporación X. Luego tenemos la Corporación Y, que tenemos el resultado anterior de 30,000 igual por el punto 6, que es el 60% a la alta. Nos da un total de 18,000 pesos y viéndolo con el mercado de probabilidad baja tenemos los 7,500 por el punto 40 que nos da un total de 3,000 pesos. Haciendo los cálculos tenemos un rendimiento total al año en la Corporación Y de 21,000 pesos.
Como conclusión, podemos decir que la mejor decisión para invertir es en la corporación X, ya que nos da más rendimiento. También se podría elaborar un árbol de decisión. En este caso, como solo son dos alternativas, el árbol solamente va a desplegar dos ramas. A cada una va a pertenecer la información relevante y sobre ella se tomaría la decisión de invertir en las acciones. En este caso serían las acciones de la corporación X. Aquí tenemos un árbol de decisión en donde se compara la corporación X y la Y. En el nivel de la parte del rendimiento, la X tiene el 50 y tiene una pérdida de valor del 30%. De lo contrario, el Y es el rendimiento del 20 y el rendimiento de la baja es de un 5%. Después del X tenemos 75,000 y de la baja menos 45,000. Por el otro lado tenemos el rendimiento de alza de 30,000 y el rendimiento de la baja de 7,500. Su probabilidad al alza es del 60% de la X y la probabilidad de la baja es del 40%. Del lado contrario de la corporación Y tenemos la probabilidad al alza del 60% y una probabilidad a la baja del 40%, lo que es para diferenciar a las dos, su valor esperado de X es de 27,000 y de la Y de 21,000. Después, para los modelos para la toma de decisión, bueno, pues estos son herramientas o esquemas que ayudan a analizar problemas, a evaluar opciones y a elegir la mejor alternativa posible. Estos modelos proporcionan una guía estructurada para pensar de manera lógica, esto considerando los factores relevantes y reducir la incertidumbre al momento de que se tomen las decisiones. Estas pueden ser cuantitativas y cualitativas. Su importancia, bueno, pues una es proveer estructura y lógica en el proceso, también el que permitan evaluar alternativas objetivamente, en ayudar a minimizar riesgos y optimizar recursos, y por último, facilitar decisiones consistentes y repetibles. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre lo que es el modelo racional, el intuitivo, el modelo de razonamiento incremental y otros que veremos más adelante. Empezamos por el racional. Este está basado en el análisis lógico y la comprensión de alternativas. Se hace mediante la identificación del problema, reunir información, evaluar opciones, elegir la mejor alternativa, implementar la decisión. También tengo lo que es el modelo intuitivo. Se usa en situaciones de incertidumbre o presión de tiempo. ¿Cómo se realiza? Identificando rápidamente el problema, usar la expresión pasada para visualizar las soluciones, elegir la opción que se siente correcta, evaluar los resultados, ajustar si necesario. El modelo de razonamiento incremental no busca la mejor solución, sino uno que sea aceptable y viable a corto plazo. Analizar la situación actual, propone pequeños cambios o mejoras, evalúa sus efectos, continúa ajustando según los resultados y implementa mejoras sucesivas. También tenemos lo que es el modelo de satisfacción. Considera limitaciones de tiempo, recursos y capacidad humana. Se realiza identificando el problema, buscando alternativas hasta encontrar una aceptable. Se elige esa opción sin analizar todas las posibles y se implementa y se observan los resultados. Entonces, lo que es el modelo de optimización, ideal para problemas complejos con múltiples variables. ¿Cómo se hace? Definiendo un objetivo, identificando las restricciones o límites, aplicar herramientas como programación lineal, simulación o análisis de escenarios, analizar los resultados, elegir la mejor opción e implementar la solución. Luego tenemos el modelo de árbol de decisiones. Es una representación gráfica que muestra decisiones y sus posibles consecuencias.
Se identifica las decisiones clave, establece opciones y eventos posibles, se asigna posibles valores, calcula el valor esperado de cada opción y se selecciona la decisión con mayor beneficio esperado. Un ejemplo aplicado de esto, pongamos en contexto, estamos en una empresa que debe decidir entre su opción A y B, que es lanzar un nuevo producto o mejorar el producto actual. Si se lanza el nuevo producto, hay un 60% de éxito, con una ganancia de 200,000 pesos, y un 40% de fracaso, con una pérdida de 50,000 pesos. Si se mejora el producto actual, tenemos un 80% de probabilidad de éxito, con una ganancia de 100,000 pesos, y un 20% de fracaso, con una pérdida de 10,000 pesos. Bueno, ahora tenemos el cálculo del valor esperado, donde tenemos que en la opción A es 0.6 por 200,000 pesos más 0.4 por menos 50,000 pesos, lo que nos da como resultado 120,000 menos 20,000, lo que nos da un igual a 100,000 pesos. Mientras que la opción B tenemos 0.8 menos 100,000 más 0.2 menos 10,000 por menos 10,000, los que nos da un igual de 80,000 menos 2,000, lo que nos da un total de 78,000 pesos. La decisión que se tomaría en este caso pues sería lanzar el nuevo producto. Luego tenemos el ejercicio anterior, pero ahora graficado, donde vemos representado con la línea amarilla la opción A y con la línea azul la opción B. En conclusión, la toma de decisiones es un proceso esencial en cualquier entorno, pues ya que apoyarse en modelos adecuados permite hacerlo de forma más ordenada, lógica y eficiente. Conocer y aplicar modelos como el racional, intuitivo, incremental o del árbol de decisiones mejora la capacidad para elegir alternativas correctas, reducir errores y alcanzar objetivos con mayor seguridad.